Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Rusia levanta el embargo a la venta de misiles antiaéreos a Irán. El embajador palestino en la ONU llama a la protección de los refugiados en Yarmouk, que su presidente rechazó desalojar. Irán cancela los vuelos de peregrinos a la Meca, ahondando el enfrentamiento con Arabia Saudita. Y Hitler se inspiró en el genocidio armenio para el Holocausto. Estas son las noticias que tenemos para hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego en el espacio cultural vuelve Raquel, vuelve nuestra compañera Raquel, que nos traerá la información cultural, como decimos. Pero eso será después. Empezamos, como siempre, con las noticias de política. El ministro israelí de Inteligencia y Asuntos Estratégicos, Yuval Steinitz, criticó duramente el levantamiento por parte de Rusia del embargo a la venta de misiles a Irán y alertó de que este país apostará por el rearme tras el pacto nuclear recién suscrito. Aunque Irán reniega artículo tras artículo del acuerdo marco nuclear con el G5+1, la comunidad internacional ha comenzado a aliviar las restricciones, alertó el ministro. Esto prueba que el impulso económico que ganará Irán gracias al levantamiento de las sanciones será aprovechado para adquirir armamento y no para el bienestar del pueblo iraní, afirmó. Rusia anunció hoy que levantaba la prohibición al suministro de sistemas de misiles antiaéreos S-300 a Irán, a la espera de que la ONU anule el embargo a las exportaciones de armas a ese país. Estos cohetes rusos, de ser desplegados en torno a las instalaciones nucleares, impedirán cualquier opción militar si fracasan las negociaciones o si Teherán decide finalmente fabricar armas atómicas. Se trata de una avanzada batería antiaérea con un alto grado de efectividad en ataques por parte de aviones y misiles enemigos. Sí, ya esto es como cuando se dice el cadáver todavía está caliente y ya se están repartiendo la herencia. Pues esto, todavía no se ha firmado nada del acuerdo, todavía no se han levantado las sanciones ni el embargo de armas, pero Rusia ya ha comunicado que por su parte ya tiene los misiles a punto. 5 baterías de misiles, no son misiles, es un sistema antiaéreo complejo compuesto con misiles que complica mucho cualquier opción militar, porque no son para defender todo el territorio del país, sino para defender puntos muy definidos, que son las plantas de producción nuclear. Entonces, claro, esos están armados hasta los dientes, de que el resto del país se destroce, no les importa, pero el tema es que puedan seguir. A ver, este preacuerdo del cual sabemos muy poco y también sabemos muy poco en qué se va a quedar al final, el 30 de junio, pero sí es más o menos de lo que se está hablando, que se va a dar mucha libertad y simplemente un plazo de aplazamiento para que Irán pueda producir las armas atómicas. Va a llegar un momento en que Irán o que va a estar libre de este pacto o que va a estar en condiciones de romperlo unilateralmente, y hasta que Occidente llegue a aplicar algún tipo de sanción económica por las vías democráticas, parlamentos, congresos, pues ellos ya van a haber terminado de desarrollar la bomba atómica y van a tener armados hasta los dientes estos sitios en los que van a producir las bombas atómicas. ¿Para qué las quieren? Pues ellos han declarado que van a borrar a Israel del mapa. Pero aparte, Irán, aunque alguno piense que esto es simplemente una bravata, está inmerso en una guerra contra el mundo suní. Está inmerso y tiene un frente de batalla abierto contra Daesh en colaboración con Estados Unidos y la coalición internacional en Irak y Siria, y tiene otro frente abierto por intermedio de los rebeldes hutíes en Yemen, pero Yemen es la puerta de Arabia Saudita. Vamos a ver, a Irán no le interesa Yemen, en Yemen no hay nada que le interese. Lo que le interesa es Arabia Saudita, porque no olvidemos que en Arabia Saudita, aparte del petróleo, aparte de los dólares, aparte de lo que simboliza, de la penetración americana y que esto que lo otro, pues hay algo muy importante que se llama la Meca y la Medina, son los lugares santos del Islam. Y el que los controle posiblemente va a tener una voz mucho más contundente en el mundo árabe. Así que estamos a las puertas, como hablamos hoy en la sección, en el programa de Espacio ACOM, de una guerra civil musulmana,
de todo Oriente Próximo a punto de estallar, ya con pequeñas erupciones locales en muchos sitios, y en el momento que dispongan de armamento nuclear, pues olvídate, porque eso no va a ser solamente que les va a afectar a ellos. No van a dudar en apretar el botón. Esto que Estados Unidos y Rusia han mantenido una carrera nuclear fría durante 50 años, no se va a aplicar al mundo musulmán. El mundo musulmán es mucho más pasional y no van a dudar en apretar el botón. Y en el momento que apretan el botón se acabó todo. Se acabó todo para el mundo árabe y se acabó todo para el mundo occidental y en general para el planeta. Así que va a ser mejor que la gente se lo piense un poquito más durante estos 3 meses que quedan hasta la firma definitiva del acuerdo, porque ya vemos Rusia por qué está apostando. Rusia ha salido mal de la Guerra Fría, ha terminado perdiéndola, y con esta apuesta, pues de pronto puede ser uno de los supervivientes en el holocausto nuclear. Seguimos. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, pidió al Consejo de Seguridad que actúe de urgencia para proteger a los civiles atrapados en el campo de refugiados de Al-Yarmouk, en el sur de Damasco. El representante de Palestina recordó que la vida de cerca de 18.000 refugiados palestinos corre peligro desde que a comienzos del mes fue tomado por yihadistas de Daesh. Anteriormente, el mismo campamento fue objeto de numerosos ataques por parte del ejército de Siria. Ninguno de los medios españoles recuerda, no obstante, que en enero de 2013 el presidente palestino Abbas rechazó una oferta israelí de un puente aéreo o pasillo humanitario para desalojar a los palestinos de Yarmouk, de Siria, hacia Cisjordania, dado que de ese modo pondría en duda el principio del supuesto derecho de los refugiados de retornar y recuperar sus tierras dentro del propio Israel. Bueno, ya ves, Abbas es un hombre de principios y por esos mismos principios no le importa matar a gente de su propio pueblo. Así son los palestinos, de personas éticas y morales que no se mueven de lo que afirman. Entonces ellos han dicho no, porque los palestinos, estos refugiados que están en Al-Yarmouk, tienen derecho a retornar a Israel. Y por lo tanto, me da igual que los maten a todos, pero que aquí a Cisjordania no los quiero. Así. Y entonces ahora manda a un embajador a Naciones Unidas, embajador de esta autoridad nacional, que de momento tiene la misma entidad internacional que una autonomía de España, es como si fuera Murcia, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que yo no lo entiendo muy bien, porque no hay un Estado palestino. Entonces, bueno, y esto está reclamando, están matando a mis ciudadanos, están matando a palestinos. Sí, claro que los están matando. Y los estaban matando antes Siria. Y cuando los estaban matando Siria, pues tampoco le dolía tanto. Ahora lo que pasa es que los matan los de Daesh. Y los de Daesh no se llevan bien con la autoridad palestina, entonces eso sí le duele más. Aquí el problema no es que te maten, sino quién te mata. De esto sabemos mucho los que estamos haciendo noticias en los que está involucrado Israel. Y seguimos. Irán ha cancelado este lunes todos sus vuelos para peregrinos a la Meca, la única conexión directa que mantenía con Arabia Saudí. La medida, según se alegó, es en protesta por el maltrato a 2 adolescentes iraníes por parte de la policía saudí en el aeropuerto de Jeddah, y que constituye el último gesto de una escalada de tensión entre los dos países que se ha acelerado desde que Riad lanzara su operación Tormenta Decisiva contra los rebeldes Houthi de Yemen, financiados y armados por el régimen de Teherán. La semana pasada Irán envió a 2 de sus buques de guerra al Golfo de Yemen con la excusa de combatir la piratería. Aunque Yemen no es aún un escenario tan violento como Irak y Siria, la campaña militar saudí está agravando la brecha entre el norte y el sur del país, reflejo de la guerra encubierta por la hegemonía del mundo musulmán por parte de suníes y chiíes. Bueno, los que tengan cierta edad, tampoco hay que ser muy mayores de edad, recordarán que hasta hace muy poco existía Yemen del Norte y Yemen del Sur. Y uno decía, bueno, resabios de la Guerra Fría, un régimen más proclive a los rusos y otro más proclive a los americanos. Posiblemente los gobiernos uno fuera de cada signo, pero era uno de cada signo porque ya el norte y el sur de Yemen estaban enfrentados en otro terreno.
esos terrenos invisibles durante otros conflictos, y cuando los ideólogos dicen, no, esto no tiene nada que ver. Los mismos ideólogos que decían, el problema de Oriente Medio es que Israel está ahí y es un organismo extraño en un mundo homogéneo y árabe. Ahora que está todo ese mundo encendido, pues se olvidan de haber visto que existe una guerra sin resolver desde hace 100 años por el control del mundo árabe. Desde que se acabó el Imperio Otomano, ahí ya no está el gato y los ratones se han revolucionado. ¿Qué pasa con esto? Pues que hay dos ratones que se están haciendo muy fuertes. El representante del mundo suní y el representante del mundo chiita. Dos sectas o dos maneras de entender el Islam, ambas radicales, ambas extremistas, ambas financiadoras a través de los estados del terrorismo internacional, porque Irán financia a Hezbollah, financia a Hamas, ha financiado atentados antisemitas en América Latina como el de la AMIA, ha financiado atentados anti-israelíes en Bulgaria, etcétera, etcétera, aunque, bueno, estos no son reconocidos en Europa como grupo terrorista, pero sí Hamas, ¿no? Bueno, Irán financia todo esto. Arabia Saudita, ¿qué ha hecho? Pues durante muchos años Arabia Saudita se ha dedicado a mandar, a construir mezquitas por todo el mundo y a mandar a sus clérigos a convencerles de que la única manera de vivir en este mundo es con la Sharia. Y ahora de pronto dicen, uy, se nos ha ido de las manos. Resulta que estos de la Sharia han inventado una cosa que se llama el Estado Islámico, que en realidad lo habíamos inventado nosotros, pero ahora no nos reconocen como los dueños del cotarro. Entonces esto es un avispero que está ardiendo y como decíamos, pues aquí ya se están jugando bastante fuerte. Irán de pronto manda 2 buques de guerra. ¿Y eso por qué? Porque unos chicos en el aeropuerto, unos adolescentes, tuvieron un problema en el aeropuerto de Jeddah. Imagínate, Jordi, que Estados Unidos, Francia, España o cualquier otro país tuviera que mandar 2 buques de guerra cada vez que unos adolescentes tienen un problema en un aeropuerto. Bueno, evidentemente, los que justifican esta situación por esto o son, digamos, bastante limitados en su capacidad intelectual o tienen alguna intención de ocultar la verdad. Seguimos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler se inspiró para su holocausto en el genocidio armenio cometido un par de décadas antes. Esto lo sostiene Kate Davis, director judío de Rescue Christians, organización dedicada a salvar cristianos de matanzas en Oriente Medio. Como experto y estudioso de esta época de la historia, asegura que se conservan pruebas de que Hitler habría afirmado públicamente que si los turcos habían podido cometer el genocidio armenio, él también podría hacer lo mismo con los judíos. Hitler habría copiado de los turcos los campos de concentración y gran parte de sus técnicas de tortura. Davis incluso denuncia la hipocresía del actual presidente turco, afirmando que condena a Daesh al tiempo que lo financia y que promueve el odio contra los cristianos. Sí, esto es unas declaraciones, pero que vienen a cuento de otras declaraciones, porque esta misma semana hemos hablado de cómo el Papa Francisco, acercándose el centenario del genocidio de los armenios en 1915 por parte de Turquía, en el marco de la Primera Guerra Mundial, con la excusa, dentro del Imperio Otomano, que esta minoría, la minoría armenia, era colaboracionista de los rusos. Fíjate tú que después cómo fue la historia, ¿no? Porque después resulta que los rusos soviéticos acabaron la Primera Guerra Mundial, se van de la Primera Guerra Mundial, ya no son una amenaza, pero cuando se acaba y se descalabra el Imperio Otomano, conquistan Armenia y se quedan con ella dentro de la Unión Soviética. Pobres armenios, ¿no? Las que les ha tocado de vecinos. Bueno, tienen una mala suerte similar a la de Israel, porque ellos, los armenios, el que no lo sepa, pues lo informamos, son un país, una nación, un pueblo cristiano rodeadito por todas partes de pueblos musulmanes. Entonces están destinados o predestinados a tener muchos problemas, lo mismo que los judíos, que son judíos en medio de un mundo musulmán. Esto generalmente
trae problemas a los países que son fronterizos. Lo hemos visto incluso en sitios tan lejanos como Kenia, que es un país africano de mayoría cristiana, pero que tiene problemas no por su minoría, sino por sus vecinos, que la mayoría son musulmanes. Entonces aquí tenemos unas declaraciones de este personaje, Keith Davis, que es director de Rescue Christians, que se dedican a eso, y que ha recordado, porque esto no es ningún descubrimiento, que Hitler lo afirmaba y lo escribía, y decía que él vio lo que pasó con el genocidio de los armenios y que nadie dijo ni pío, y dijo, entonces yo con los judíos nadie me va a decir ni pío, y tenía razón. Y es más, aprendió de los armenios, de los turcos, cómo llevar a cabo ese plan. Por ejemplo, el tema de los campos de concentración. Recordemos que en ese primer genocidio del siglo XX, pues murieron 1,5 millones de armenios. No fueron matanzas, no fueron masacres, no fueron venganzas. Eso sí es un genocidio, porque fue planificado y dirigido por el Imperio Turco, por el Estado, en ese momento dirigido el Sultanato Turco. Entonces, en ese caso se llama genocidio. No cualquier matanza tribal de un pueblo contra otro es un genocidio, aunque muera mucha gente. En este caso sí lo es, está atestiguado, hay tantos testimonios gráficos, orales, etcétera, de esto, que la verdad que Erdogan no tiene absolutamente la más mínima credibilidad para presentarse ante nadie y negarlo. Y cuanto más lo nieguen, más pone a su país en una posición incómoda que le acerca más a un país totalitario que a algo que se parezca, aunque de lejos, a una democracia. Gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo, pero ahora vuelve Raquel, vuelve con las noticias culturales. Y aquí está de vuelta nuestra queridísima Raquel. Hola, Raquel. Hola, queridísimo Jordi, y hola, queridísimos oyentes. No sabes cuánto te hemos echado de menos. Yo también a vosotros. La verdad es que sí, es Raquel. De las únicas cosas buenas de volver, la familia y Radio Sefarad. Eso es, pues sí. Así que nada, ya de vuelta y ya con la agenda cultural en la mano, repasando un poquito, viendo actividades, recordando también algunas de las que hemos hablado con Dani, para que no pierdan detalle los Le mandamos un saludo a Dani, a ver si viene a visitarnos pronto. Seguro. Bueno, pues seguro que ya hablasteis, Jordi, de el Holocausto en Hungría y Sanfrid, que se va a celebrar en el Centro Sefarad Israel este 15 de abril. Ya saben que como subimos el programa a las 8 de la tarde, bueno, pues estamos un poco a caballo, en este caso entre el 14 y el 15. Así que aún están a tiempo de asistir este 15 de abril a las 18:30 en el Palacio de Cañete, la sede madrileña del Centro Sefarad Israel, a este encuentro que se celebra un día después del estreno en Madrid del documental La encrucijada de Ángel Sanfrid, del que hemos hablado en numerosas ocasiones aquí en Radio Sefarad. Coincide con Yom HaShoah, que es el día, como saben, del recuerdo del Holocausto. El Palacio de Cañete acogerá una velada destinada a dar a conocer las circunstancias históricas de la Hungría de finales de la Segunda Guerra Mundial, aquella en la que destacó la labor de Ángel Sanfrid, salvando a más de 1.500 personas y familias. La Embajada de Hungría, la Embajada de Israel y Centro Sefarad Israel colaboran en un evento que se sucederá en 3 partes. Primero disfrutaremos de una ponencia de Estevet Dobos, una experta en los acontecimientos del Holocausto en Hungría y la acción salvadora de Ángel Sanfrid. Después habrá una mesa redonda con la presencia de esta profesora, además de José Alejandro González, director, como saben, de la encrucijada de Ángel Sanfrid, y también contaremos con la presencia del propio hijo de este diplomático justo entre las naciones, con Juan Carlos Sanfrid. Al finalizar estas ponencias y esta mesa redonda habrá música klezmer a cargo de Desvarieté Orquestina con la violinista húngara Andrea Samek. Así que un programa muy, muy interesante para recordar a Ángel Sanfrid, su labor humanitaria y sobre todo para conmemorar Yom HaShoah, ese día tan destacado en nuestro calendario. Ese es el tema, ¿no? La idea de recordar o conmemorar Yom HaShoah, el día de la Shoah, digamos, desde el único punto positivo desde el que se puede recordar eso, que es desde la labor
humanitaria de estas personas y desinteresada, ¿no? Así que, bueno, dentro del horror, un rayito de esperanza, ¿no? Desde luego que sí. Nos vamos ahora a Girona. Allí una amiga de Radio Sefarad, una querida amiga de Radio Sefarad, les recordamos, Nili Sor, bueno, pues será la ponente de una conferencia muy interesante. Voy a perpetrar el título en catalán. Venga. Perdónenme. Posat en forma i deixat sorprender per Jerusalem. ¿Cómo te imaginas la ciudad 3 veces santa? Este es el tema de esta conferencia de Nili Sor, que nos propone que propone dejarnos guiar por un recorrido colorido, perfumado y siempre sorprendente en esta ciudad, punto de encuentro de tradiciones, lugar a veces cargado de tensiones, pero siempre con esa energía tan especial y bueno, siendo tan importante para las 3 religiones monoteístas. Esta conferencia será también el 15 de abril a las 19:30 horas en la biblioteca del Instituto de Estudios Nachmanides. La entrada es libre, así que no tienen excusa para no escuchar a Nili Sor en esta interesantísima conferencia. Bromeaba yo con Dani, fuera de micrófono, Raquel, que el título parece una clase de spinning, prácticamente, con vídeos de Jerusalén. Pero no tiene nada que ver. Me imagino que la idea es que haciendo un recorrido por Jerusalén uno se ponga en forma caminando, ¿no? Pero sí. Me hace gracia lo de ponte en forma. Seguro que es muy enérgico. Eso sí, bueno. Muy bien, pues otra actividad para hoy o para mañana, si nos están escuchando al filo de la noche. Y terminamos con una propuesta literaria, una novedad editorial, Volver a Canfranc. Ya saben que esta estación es muy importante para nosotros aquí en Radio Sefarad. Comenzamos a hablar de ella con los libros de Ramón J. Campo hace muchos años en torno al tema del oro nazi. Después recibimos en Radio Sefarad a Víctor Lelé, el hijo del que era el jefe de la Albert estación, Lelé, ¿no? Que era el jefe de la estación. Hablamos con él sobre la labor de su padre, otra persona que sacrificó muchas cosas y que puso en peligro su vida para salvar a aquellos que vivían del terror nazi. Bueno, pues ahora la editorial Planeta nos presenta Volver a Canfranc de Rosario Raro, en la que esta autora, bueno, pues recrea todo lo que sucedió en esta historia olvidada de la estación mítica que cambió el curso de una guerra, en la que podemos conocer más sobre los personajes reales, sobre las personas que hicieron de esta estación un lugar de libertad para muchas personas. Es una novela llena de emoción que se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, como ya habrán imaginado, y combina realidad y ficción. Por ejemplo, el personaje de Albert Lelé, bueno, pues en este caso en la novela lleva el nombre de Laurent Juste. Tiene 45 años, es bretón y es jefe de la aduana internacional de Canfranc y jefe del grupo de la resistencia de la zona que él dirige. Como pueden sospechar, se parece muchísimo. Es el personaje de Albert Lelé. Steve Duradarte, de 35 años, es otro de los personajes que forman parte de esta novela. Es contrabandista y bandolero a los ojos de todo el mundo, pero sin embargo es en realidad un activo miembro de la resistencia. También hay personajes femeninos como el de Hannah Belerma, de 24 años, que es camarera del Hotel Internacional de Canfranc, que es también miembro de la resistencia. Y como se pueden imaginar, pues hay amor, intriga, hay historias muy emotivas y es un libro que ya conoce Víctor Lelé, le preguntamos, y del que ha tenido mucho contacto con la autora, Rosario Raro, a quien próximamente intentaremos entrevistar en Radio Sefarad, en uno de nuestros marcapáginas. Jordi. Pues nada, Raquel, auténticamente aroma, Raquel, con recomendación literaria incluida. Pues muy bien, Raquel, la verdad, estoy muy contento de verte aquí de nuevo. Yo también. Así que me alegro muchísimo, espero y supongo que todos los oyentes también. Aparte, poder escuchar tu voz, tu maravillosa voz, porque hay una voz de una chica ya. Sí, ¿no? Habéis sido aquí. Esto empezaba a ser radio testosterona. Un toque femenino, ¿no? Sí. Yo creo que todo el mundo lo va a agradecer. Pero os veo muy bien, ¿eh? Habéis sobrevivido muy bien a la ausencia femenina. Desde luego, un régimen de tés y de galletas absoluto, pero no, de verdad, gracias Raquel y nada, mañana de nuevo, mañana más. Hasta mañana. Hasta mañana.